serie nueva. La semana pasada terminamos con una muy bonita serie. Para mí fue de mucha bendición estudiarla y predicarla junto con mis hermanos pastores, de confrontados por el maestro. Confrontados por el maestro. Estudiamos textos muy interesantes de las preguntas que Jesús nos hace. ¿Me amas? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Cuántos panes tenéis? ¿No? La semana pasada, ¿cuál fue la pregunta? ¿No se acuerdan? Fue el pastor Dani Lara. ¿Dónde está el pastor Dani Lara? ¿No vino? ¿Tampoco hoy? Algo de la oración. ¿No habéis podido velar conmigo una hora? Algo de la oración. No, estuvo muy buena, yo creo. Algo de la oración. Ok, varias preguntas. Espero, para que su memoria pueda refrescar y todo, todos los mensajes se graban. Puedan ustedes repasar los mensajes, comprar los CDs, escucharlos, escuchar las enseñanzas y poder repasarlas. Vamos a empezar ahora una serie de temas que se llama Edificando nuestros hogares sobre la roca. El texto base es Mateo 7:24. Y les voy a pedir un favor a todos, que podamos estar memorizando, que lo anoten por allí, y que desde el día de hoy en la tarde podamos estar memorizando Mateo capítulo 7, Mateo 7, del 24 al 29. Bueno, vamos a empezar por 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27, es donde habla del hombre necio que construyó su casa sobre la roca. El hombre necio que construyó la casa sobre la arena, y el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Sí? Pero les voy a animar a todos a memorizarlo, porque voy a decir, por ejemplo, Bruno, ¿puedes decirlo de memoria? No lo digas ahorita, no lo voy a decir así, ¿verdad? Entonces, voy a decir así, a quien sospeche que a lo mejor no se lo sabe de memoria, ¿verdad? Y voy a decir ahí, Nancy, puedes decirme el texto de memoria, así, ¿verdad? Entonces, voy a pedirle a Abraham, ¿verdad?, que me diga el texto de memoria. ¿Les parece? Entonces, la próxima semana y cada domingo, durante 3 o 4 domingos, vamos a estar estudiando este texto. Y entonces voy a decirle así, ¿verdad? Ernesto, hasta allá atrás, ¿puedes decirme el texto de memoria? Y entonces Ernesto se para y dice Mateo 7, del 24 al 27. Vamos a empezar del 24 al 27. Después voy a decir, Enrique, ¿puedes decirme el texto de memoria? Se levanta Enrique. Pues, me parece perfecto, hermanos, que podamos todos memorizar el texto y que podamos preguntarlo. ¿Les parece, hermanos? Vamos a tener 4 mensajes o 5 basados allí en esa porción, y estamos estudiando la serie que se llama Edificando nuestros hogares sobre la roca. Entonces, para que no les agarre como ladrón en la noche, apréndase, ¿verdad? Porque puedo decir su nombre y me sé casi todos creo. Los de las visitas los tendré aquí también. No es cierto, las visitas no, porque vienen por primera vez, pero sí me sé casi todos los nombres. Entonces vamos a tratar de memorizar para que no les agarre y les diga, Ángel, ¿verdad? El texto de memoria, que se quede así, ¿no? Que se levante y que lo diga de memoria. ¿Les parece? ¿Sí? Alejandra y cada uno de ustedes puedan decirlo de memoria, para poder... Lo que queremos es aprender la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿De verdad, hermanos? Amén. Bueno, la próxima semana lo estaré preguntando, y entonces su desventaja es que me sé todos los nombres. Entonces puedo preguntar, Elizabeth, aquí en la segunda fila, por favor, el texto. Ya se para Elizabeth y dice los 3 versículos de memoria. ¿Amén? No voy a hacer porque es que no me lo aprendí, pastor, ¿eh? Porque se siente feo eso, ¿no? Entonces yo no quiero que nadie sienta feo en su corazón. Queremos aprender la palabra de Dios. Y hoy empezamos con una introducción que no tiene que ver con Mateo, pero tiene que ver con el tema, y que he titulado Edificando un hogar magnífico. Edificando un hogar magnífico. Primera de Crónicas 22 es la introducción a esta serie de temas. Primer libro de Crónicas, primero de Crónicas 22, del 1 al 13, pero vamos a leer, por favor, juntos, del 1 al 5. Yo leo el 1, ustedes leen el 2, y nos unimos en el verso 5 para tener después una oración y poder estudiar la palabra de Dios. ¿Les parece?
Sí, ya todos apagaron los celulares, hermanos. Son preciosos los celulares. Y yo sé que te gusta mucho y no te despegas de él. Pero en este tiempo, en esta hora, en estos minutos que vamos a estudiar la Biblia, vamos a dejarlo a un lado. ¿Les parece? Vamos a agarrar nuestro bolígrafo, nuestro cuaderno, nuestra Biblia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Tampoco es tiempo de andar comentando. Y algunos hasta dicen, es que yo estoy comentando la predicación. No, no la comentes, coméntala en tu casa, ¿sale? Ahorita pon atención, ¿sale y vale? ¿Sí, hermanos? Porque algunos son muy comentadores. Les pagan por ser comentadores de la predicación, ¿no? Pero no la comenten durante la predicación. La pueden comentar de las 3 de la tarde en adelante. ¿Les parece? ¿Sí? Porque si comentamos, distraemos y tenemos un poco de problema. Dice así la palabra de Dios, alternadamente hasta el verso 5. Ya leímos hace rato la porción con nuestro hermano Roberto, pero vamos a introducirnos leyendo la palabra de Dios. El tema de hoy, edificando un hogar magnífico. Magnífico. No, mágico, no. Magnífico. Es la palabra bíblica que está ahí. Dice así la palabra de Dios. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Todos? Después mandó David que se reunieran los extranjeros que habitaban en la tierra de Israel, y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. Porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de maderas de cedro. Todos el 5 dice, y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, Para el nombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Leo el 5, que es donde está sacado el título del día de hoy. Dice, y dijo David, Salomón mi hijo. Vean la visión, el pensamiento de David. Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser, ¿qué? Magnífica, magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Está hablando del templo de Dios, del templo de Jerusalén que edificó Salomón, literalmente. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Puestos de pie, vamos a orar, por favor, todos en nuestro corazón, oremos. Y vamos a disponernos por algunos minutos a escuchar la exposición de la palabra de Dios. ¿Sí? Tengan abierta su Biblia ahí, pongan un separador y vamos a orar a Dios en este momento para que Él nos hable a cada uno. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento quiero suplicarte por cada uno de los que estamos aquí. Señor, quiero pedirte que tú nos ayudes. Por favor, nos ayudes a entender tu palabra, comprenderla perfectamente. Nos ayudes también, Señor, a poder tener oídos atentos, dispuestos. Quita cualquier distracción. El enemigo pone muchas distracciones en estos minutos, muchos pensamientos, muchas distracciones e incomodidades para que nosotros no prestemos atención a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no distraernos y a no distraer. Ayúdanos a poner atención a tu palabra. Háblanos a nuestro corazón, habla a nuestra vida de acuerdo a las necesidades que tenemos, y toma la honra y la gloria de todo. Que tu palabra hable a nuestras vidas, que tu palabra sea glorificada. Quita al hombre que está al frente, que no sea palabra humana la que se hable, sino solo tu voz sea escuchada a través de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Pueden sentarse, muchísimas gracias. Quiero comenzar, hermanos, en esta
tarde quiero comenzar la exposición de la palabra de Dios con algunas preguntas retóricas para ustedes. Es decir, no deseo que me las contesten en voz alta, pero son preguntas que quiero que ustedes reflexionen en su mente y en su corazón. Quiero preguntarte, ¿qué planes tienes para ti y para tu familia en un futuro? ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que tú has pensado en tu mente, en tu corazón, respecto al futuro de tu familia? ¿Qué planes tienes para tus hijos? ¿Qué propósitos tienes en tu matrimonio? ¿Qué proyecto o propósito tienes para tu familia? ¿Qué planes y metas tienes para que logren tus hijos en su vida? ¿Qué quieres que tus hijos hagan después de ti? Es lo que estoy preguntando. ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tienes para ti, para tu familia? ¿Cómo ves tu vida ya cuando seas una persona de la tercera edad y tus hijos sean grandes, o cuando ya estés a punto de partir de esta tierra? ¿Cómo ves tu familia? ¿Cómo ves tus hijos? ¿Qué quieres que tus hijos hagan después de que tú hayas muerto? Es una pregunta interesante porque a veces no nos planteamos eso y no hacemos lo necesario para que nuestros hijos tengan una vida exitosa después de que muramos o después de que partamos de esta tierra. ¿Qué planes tienes? ¿Qué estás haciendo para que tus hijos tengan una vida exitosa? Para que tus hijos tengan una vida bendecida. Te pregunto, ¿estás edificando un hogar magnífico o un hogar débil que se derrumbará fácilmente? Es una pregunta interesante y está basado en lo que David hizo en la porción que estamos viendo. ¿Estás edificando un hogar magnífico? ¿Un hogar para bendición de muchas personas? ¿O un hogar débil que se derrumbará fácilmente? Nosotros estamos haciendo una de dos cosas. O estamos edificando un hogar que va a ser magnífico para la gloria de Dios, para bendición de muchas personas, o estamos edificando un hogar débil que el enemigo puede venir con problemas y derribarlo porque no está edificado sobre la roca. Entonces nosotros tenemos que decidir, tanto los que ya estamos casados como los que están solteros, tienen que estar pensando, ¿qué estás haciendo para que tu futura familia, si tú estás soltero ahorita, para que tu futura familia sea una familia bendecida, una familia magnífica, una familia en armonía? En este día quiero hablarles de un hombre que tenía un proyecto de vida bonito. Quiero hablarles de que era un hombre que soñó con edificar una familia que impactara a muchas personas y que hiciera grandes cosas para Dios. Fue un hombre que soñó con que su hijo, en este caso Salomón, hiciera cosas grandes, cosas de mucha bendición, cosas que fueran de renombre en todo el mundo y que glorificara a la gente el nombre de Dios a través de lo que su hijo iba a hacer. Ahora, hermanos, no solo soñó, sino que también se preparó, invirtió, trabajó, puso manos a la obra y dijo: yo voy a trabajar para que mi hijo pueda hacer grandes cosas para Dios. ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás haciendo, joven, para que tu matrimonio en un futuro sea un matrimonio exitoso, bendecido? Y para que los hijos que Dios te dé crezcan en un hogar bendecido y no en un hogar separado, donde nadie se habla, o donde el hombre está por un lado, la mujer por otra, y visitan a sus hijos de cuando en cuando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás teniendo en tu mente? ¿Qué propósitos tienes? ¿Qué sueños tienes? Y tú y yo que ya estamos casados, ¿qué estamos haciendo para que cuando seamos viejitos podamos estar viendo que nuestra familia es una familia bendecida? ¿Amén? ¿Quieres eso para tu vida, hermanos? ¿Amén? No los oigo muy convencidos, ¿verdad? Pero yo espero que sí quieran una familia bendecida. Que tus hijos tomen buenas decisiones. Y qué bonito sería que nuestros hijos, los que están allá o los que están aquí, que ya son jóvenes, puedan estar tomando decisiones en su vida que hagan grandes cosas para Dios. ¿Amén? Que hagan grandes cosas para Dios.
que hagan lo que nosotros no hemos podido hacer, que impacten a cientos de personas con una vida preciosa, victoriosa, santa ante Dios. En el texto bíblico que vamos a estudiar en este día, encontramos a David en la última etapa de su vida. En la última etapa. David había hecho muchas cosas para Dios, pero todavía tiene un proyecto enorme: construir un templo magnífico para el Señor. Sin embargo, hay algunos impedimentos que Dios le dijo: tú no puedes construir ese templo, lo va a hacer tu hijo. Pero lo bonito de David es que él siguió con el sueño y dijo: voy a transmitir ese sueño a mi hijo Salomón. El impacto que tuvo David sobre Salomón llevó a Salomón a tener una visión grande de cómo servir a Dios. ¿Qué aprendemos, hermanos, todos nosotros el día de hoy para nuestra propia familia? ¿Qué aprendes tú como joven que debes hacer en tu vida respecto a poder soñar con hacer cosas grandes para Dios? ¿Qué pasos dio el rey David para lograr que su hijo hiciera cosas magníficas para nuestro Dios? La pregunta que responderemos es: ¿qué tenemos que hacer nosotros para realizar cosas magníficas para el Señor? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para realizar cosas magníficas para el Señor? A veces dejamos pasar el tiempo y no planeamos para el futuro. Hacemos las cosas al ahí se va, como nos van cayendo las cosas, ahí al primer rebote tomamos decisiones, pero no tenemos un proyecto. ¿Me explico, hermanos? No tenemos un proyecto, no tenemos un deseo, no tenemos un sueño. Sobre todo los que ya tenemos hijos, no tenemos un sueño de que nuestros hijos, 2, 3 o los 10 que tú tengas, ¿verdad? Los que Dios te haya dado, que esos hijos hagan cosas grandes para Dios. ¿Amén, hermanos? Cosas grandes para Dios, cosas preciosas. No solo que sean buenos muchachos, no. Que sean hombres y mujeres que hagan cosas magníficas para Dios. ¿Amén? Es lo que estamos pensando. Tú y yo podemos pensar en edificar cosas magníficas, un hogar magnífico, una iglesia magnífica. Es lo que dice 1 de Crónicas 22, del 1 al 16. Ya lo leímos en varias ocasiones, pero vuelvo a leer, por favor, junto contigo, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, ustedes síganme con su vista en la Biblia. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios. Ve, él tenía un propósito. Y aquí el altar del holocausto para Israel tenía un plan definido. Después puso manos a la obra, mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras. ¿Para qué? ¿Lo leen conmigo bien fuerte? Para edificar la casa de Dios. Él tenía un propósito en su vida, un propósito claro, pero el versículo 5 nos habla de ese propósito más ampliamente. Dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser ¿qué? Magnífica, por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. En primer lugar, quiero compartir contigo algo que quisiera que tú y yo pudiéramos hacer. Que seamos personas que anhelan edificar cosas magníficas para Dios. Yo quisiera que nosotros podamos ser personas que anhelamos edificar cosas magníficas para Dios. Hay personas que al pasar el tiempo dejan sus proyectos. Ya cuando están de cierta edad, cuando ya pasaron los años, dicen, ¿verdad?, que si después de los 40 años tú amaneces y no te duele nada, es que ya te moriste, ¿no? Entonces, por eso cuando ya nos empieza a doler por acá y las rodillas, ahí le digo a la esposa: este dolor nunca me había dado, ¿no? Y pues ya es la titi, ¿verdad? El titipuchal de años ya, es la cantidad de años que ya tenemos. Entonces empieza, pero sabes, algunas personas ya a cierta edad empiezan allí a dejar sus
sus proyectos, cuando ya tienen cierta edad, de 40, de 50, de 60 años en adelante, dicen, pues ya, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Sabes? David era una persona que estaba viviendo en la última etapa de su vida. Y él no dijo, ¿qué puedo hacer yo? ¿O sí? ¿Qué estaba haciendo, hermanos? Planeando, proyectando, viendo qué iba a hacer. Él ya había tenido muchas victorias. El rey David había logrado grandes victorias. El rey David tenía paz por todas partes. Miren, el rey David estaba en un momento en que ya estaba en el pináculo del éxito. Era el rey de Israel, el rey de la nación más poderosa de aquellos tiempos. Había conquistado y conquistado, ganado batallas, conquistado reinos. Era el rey, tenía un ejército tremendo. Estaba en el pináculo de su vida. Y pudo haber dicho, bueno, pues me voy a dedicar a disfrutar de mis millones, ¿no? O pudo haber dicho, bueno, voy a disfrutar de la vida, voy a descansar allí. Voy a irme a una playa en Acapulco y poner una hamaca. Voy a viajar por el mar Mediterráneo en mi yate, ¿no? Y le voy a poner a mi yate mi David, ¿no? Y que todos vean ahí que yo descanso en mi yate porque soy el rey de Israel. O me la paso así despertándome a las 12 de la madrugada, descansando porque yo ya he hecho muchas cosas para Dios. Yo ya he hecho mucho. Además, pues ya estoy en los 50 ya. Ahorita ya merezco descansar, pasarla tranquilo, dormir hasta tarde, comerme una hamburguesa allí tranquilamente con una Coca-Cola. Ya es lo que necesito hacer. Yo he trabajado mucho para Dios. Ya me merezco unas vacaciones en París, o tal vez tomar un avión a Miami y tomar unas vacaciones allí, ¿no? Eso dijo David, hermanos. Estaba en la última etapa de su vida. Ya había hecho muchas cosas. Me parece interesante porque me acordé de que una joven en la iglesia que pastoreaba anteriormente una vez me dijo, es que yo ya he dado clase muchos años, ya no quiero dar más. Y dije, qué buena onda, ¿no? Y si yo dijera, ya he predicado muchos años, ya no quiero predicar más. Es interesante, ¿no? ¿Por cuánto tiempo piensas seguir a Dios? ¿Por cuánto tiempo piensas servir a Dios? Es más, tú que estás adulto, ¿por qué no estás teniendo planes para hacer cosas grandes para Dios? Tú que ya estás siendo jubilado, ¿por qué no dices voy a hacer grandes cosas para Dios? Algunos lo dicen, pero no lo están planeando y no están poniendo ahí manos a la obra para hacer cosas grandes para Dios. David estaba en esa etapa y él dijo, ¿qué más puedo hacer para Dios? ¿Qué puedo hacer para que mi hijo, que se quedara en el lugar, haga cosas hermosas para Dios? Él estaba pensando, hermanos, en edificar. ¿Tú estás pensando en edificar? ¿Estás pensando en hacer algo para Dios? ¿Estás pensando por lo menos, en edificar bien tu matrimonio? ¿Amén, hermanos? ¿Lo estás pensando? ¿Estás pensando ya sí que de menos, en que tus hijos tengan vidas exitosas? ¿Estás pensando en edificar algo magnífico para Dios? O vienes a la iglesia así, ¿cómo está? Pues ay, más o menos, hermano, y con una cara de dolor de estómago y cantas, así como que apenas abres la boca 2 milímetros. ¿Me explico? ¿Cómo está tu vida, hermano? David había tenido muchas victorias, estaba en la segunda etapa de su vida, en lo último, pero él estaba pensando en qué, hermanos, edificar. ¿Y edificar qué? Algo magnífico para Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ese pensamiento quisiera que pudiera estar en tu mente y en tu corazón. Salmo 60, 11 y 12 es una oración de David también. Salmo 60, 11 y 12 dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos ¿qué? Proezas. Y Él hollará a nuestros
enemigos. Qué preciosa la mentalidad del rey David. Esa debe de ser la mentalidad de cada cristiano. En Dios haremos ¿qué? Proezas. Y Él nos guiará, pisoteará a nuestros enemigos. Esa debe ser la mentalidad de cada hombre y mujer cristiana que tiene el corazón de Dios. Vamos a hacer proezas, amén. Empieza por tu matrimonio. Empieza por tu familia. Empieza por tus hijos. Empecemos por las personas que están cerca de nosotros. En Dios haremos proezas. Proezas significa hazañas, osadías, valentías. Y dice David, con Dios obtendremos la victoria. Es otra traducción. Con Dios obtendremos la victoria. Con la ayuda de Dios haremos ¿qué cosas? Grandes cosas, grandes cosas. Hermanos amados, los cristianos debemos estar pensando en hacer proezas. Yo quisiera animarte en este día, en el nombre del Señor, con todo mi corazón. Yo no sé cómo decírtelo, sobre todo tú que ya tienes más tiempo en el Evangelio. Dios quiere que hagamos ¿qué? Proezas. Dios quiere que estemos pensando, planeando, con un propósito en nuestra vida, hacer cosas grandes para Dios. Amén, hermanos. No, Dios no nos quiere solamente estando aquí para tomar Coca-Cola y comer hamburguesas de McDonald's, ¿o sí? No, qué rica hamburguesa, qué rica Coca-Cola. Ahora voy al cine, ahora voy al teatro, ahora voy al estadio a ver a la decepción mexicana que juega como nunca y pierde como siempre. Para eso estamos aquí, para echarnos todos los éxitos de Hollywood, para estar viendo, va a venir el concierto de, ni me lo sé, ¿verdad? Pero no sé qué artista, póngale el que quiera, para verme y gritar, ¡ay, mi rey, verdad, te amo! Para eso estamos aquí, para eso estamos aquí. Dios nos está permitiendo la vida, amados hermanos, a los que ya son de mi modelo para arriba, nos está permitiendo la vida para todavía hacer cosas grandes para Dios, amén. Para impactar la vida de los jóvenes. ¡Hey! Tú que tienes más años que yo o los mismos que yo, estamos aquí para hacer de bendición a los jóvenes y para decirles, vamos a hacer cosas grandes para Dios, amén. Para edificar en la vida de nuestros hijos, para edificar hogares magníficos, hermanos, no mediocridades, magníficos. Hijos que honren a Dios, hijos que glorifiquen a Dios y que hagamos cosas grandes para Dios. Amén, hermanos. Para eso estamos. En Dios haremos proezas, dice la Biblia. A veces nosotros como cristianos nos quedamos solo en buenos propósitos. Yo quiero hablarte a ti que tienes muy buenos propósitos, pero no has puesto manos a la obra. Hay algunos que tienen buenos propósitos, ¿no? Ay, pastor, ¿cómo quisiera tener un matrimonio verdaderamente feliz y estable? ¿Cómo quisiera tener una familia unida, pastor, de verdad? De verdad, esa frase está ahí en la pantalla, ¿no? ¿Cómo quisiera tener una familia unida y llena del amor de Dios? ¿Cómo quisiera llevarme mejor con mi esposa o con mis hijos? ¿Cómo deseo, verdad, que mis hijos tomen buenas decisiones? ¿Cómo desearía que mis hijos tomaran buenas decisiones y no se vayan tras los vicios? ¿Cómo quisiera que mis hijos sirvieran a Dios de todo su corazón y no al mundo? ¿Cómo quisiera impactar positivamente? La Biblia dice en Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Lee la segunda parte del versículo conmigo, Proverbios 13:4, dice, mas el alma de los diligentes será... Qué bonito versículo, ¿no? El alma del perezoso, ¿qué dice? Desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Escucha otra traducción de este versículo. El perezoso ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Dicen los jóvenes y las señoritas, las señoritas, ¿cómo quisiera encontrar a mi príncipe azul? ¿Verdad?
luego ni azul, ni negro, ni nada, ¿verdad? No, ni príncipe, ¿no? Pero bueno, yo quisiera encontrar a mi príncipe azul y casarme de blanco y hacer las cosas bien delante. Qué bueno, ¿no? ¿Son buenos deseos o no? ¿Y cuándo vas a trabajar para hacerlo, verdad? ¿Cuándo vas a empezar a orar y a pedir a Dios y a venir a las reuniones cristianas para encontrar a alguien que sea de verdad una pareja para ti como cristiana, ¿no? El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperará. Muchos de los que estamos aquí queremos un buen matrimonio. Ya, ojalá mi matrimonio mejore. Pero ¿qué estás haciendo para mejorar? ¿Vas a ir al retiro de matrimonios? ¿Ya estás inscrito allí, listo? Para ir al retiro de matrimonios. ¿Estás invirtiendo en tu matrimonio? Pues nada, ya me la sé todo, pastor, ¿ya para qué voy? ¿No? Bueno, si tú eres tan bueno en tu matrimonio, ve y comparte con otros que no somos tan buenos, ¿verdad? Ve y comparte, invierte y trata de edificar la vida de otros. Tenemos que dejar solamente de desear. El rey David no solamente deseó y no solamente anheló, sino hizo lo correcto. Hizo lo correcto. Se empezó a preparar. No solamente tenía en su vida, ¡ay, cómo deseo! El rey David hizo todos los preparativos durante su vida para hacer cosas grandes para Dios. ¿Me explico, hermanos? Eso es importante. Vean cómo dice ahí la palabra de Dios, que hizo todos los preparativos. Versículo número 3. Asimismo preparó David, ¿qué? Mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50, porque los sidonios y tiros habían traído a David abundancia de madera y de cedro, ¿no? El capítulo 22, versículo 14 dice, he aquí yo con grande esfuerzo, ¿qué? Preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en la obra. ¿Qué hizo David? ¿Se quedó en buenos deseos? Empezó a preparar todo. No podemos tener un hogar magnífico o una iglesia magnífica si no invertimos en ella. Es importante. No podemos tener un hogar magnífico o una iglesia magnífica si no invertimos en ella. La frase de la Biblia que dice sin medida o no hay cuenta ayudan a comprender que eran enormes cifras las que invirtió David. Dice la Biblia 100,000 talentos de oro. 100,000 talentos de oro. 3,750 toneladas. Y más o menos es 1,000,000 de talentos de plata, ¿verdad? Y hacen un total de 41,250 toneladas de metales preciosos, ¿no? Esto creo que trae un precio allí también para podernos darnos una idea, ¿verdad? De cuánto precio es eso. 41,250 toneladas de metales preciosos, y es algo muy valioso. David invirtió 100,000 talentos de oro, pues está esa cantidad muy larga, ¿no? 1,000,000 de talentos de plata, pues está ahí otra más larga. Así que, no lo voy a decir porque ahorita se me la riego, ¿no? No, mi mente no es de las matemáticas. El asunto es, David invirtió. ¿Me explico? Esa ilustración es para que tú, David invirtió. David no solo soñó, quiero tener algo magnífico, quiero edificar algo magnífico. No solo soñó, se preparó e invirtió. Yo te pregunto, ¿quieres tener un bonito hogar? ¿Quieres tener un mejor matrimonio? ¿Quieres que tus hijos tomen buenas decisiones? ¿Quieres que tus hijos sirvan a Dios? ¿Hagan cosas grandes para Dios? ¿Quieres que esta iglesia pueda ser una iglesia magnífica? Tenemos que prepararnos y tenemos que invertir. ¿Amén, hermanos? Las cosas que valen la pena no son fáciles. Se tiene que trabajar y se tiene que invertir. Un hogar precioso, un matrimonio bonito, un matrimonio estable, hijos que hagan cosas preciosas para Dios y para las personas y que sean de bendición, no se dan en maceta. No se dan por tu linda cara. ¿O sí? Se tiene que invertir. ¿Amén, hermanos? Pero es ahí donde, yo voy a invertir. No.
No, si tengo tanto trabajo, tengo tanto que hacer, ¿cómo voy a dedicar tiempo a mis hijos? ¿Cómo voy a dedicar tiempo a ir a la iglesia? Ir a la iglesia es perder el tiempo. Yo los domingos tengo que trabajar, tengo que hacerme rico como Carlos Slim, ¿verdad? Y entonces tengo que hacer muchas cosas y no tengo tiempo de invertir para Dios. Bueno, simplemente si no invertimos, nunca vamos a ver los resultados de edificar algo magnífico para Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Me explico? Tenemos que invertir, tenemos que prepararnos. Una familia hermosa no se da en maceta. Para edificar algo grande para Dios, necesitamos prepararnos diligentemente. Por favor, escúchenlo con todo su corazón. Para edificar algo grande para Dios, necesitamos prepararnos diligentemente. Mira lo que hizo David, versículo 5. ¿Están ahí? Versículo 5 al final. Lean conmigo desde donde dice y David. Lo leen conmigo al final del verso 5. Dice y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. ¿Antes de qué? De su muerte. ¡Ay! Decimos muerte. ¡Ay! Muerte. ¡Ay! Muerte. No queremos pensar en muerte, ¿no? Digo, ¡ay, muerte! ¡Ah! Me enfermo. ¡Ay, qué miedo! Me enfermé. ¡Ah! Todos nos vamos a morir. ¿Cierto o no? No quiero decepcionarte en esta mañana ni que salgas triste, pero tú te vas a morir y yo también, ¿no? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Por cierto, dice la Biblia una sola vez. No tenemos 7 vidas como los gatos, ni reencarnamos en vacas, ni en arañas, ni en ratas. No, eso es una herejía. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero es algo establecido. Vamos a morir. No quiero entristecerlos, pero vamos a morir. Lo más seguro que tenemos es reposar en un ataúd. Es lo más seguro, ¿verdad? Algunos a lo mejor son achicharrados, otros a lo mejor comidos por gusanos, pero todos vamos a... ¿Qué cosa, no? Parte de la vida, ¿no? Bueno, el asunto ¿cuál es? Ve lo que dice la Biblia. Escucha con tu corazón. Y David, antes de su muerte, ¿qué hizo? Hizo preparativos en gran abundancia. ¿Sabes cuál es la pregunta real en este día? ¿Qué estás haciendo ahorita para Dios? Antes de tu muerte. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás invirtiendo? ¿Qué estás enseñando? ¿A quién estás impactando? Miren, hermanos, estamos hablando de la familia. Por lo menos, debemos estar invirtiendo en nuestra familia. ¿Amén? En nuestra esposa, los varones, en nuestros hijos. Debemos estar preparándonos para que nuestros hijos hagan grandes cosas para Dios. Que hagan grandes cosas en su vida, que tomen buenas decisiones. No solo que tomen una carrera, que sean buenos muchachos y que saquen un diploma. Es que sacaron un diploma de primer lugar. ¡Qué bueno! Es bueno eso, ¿no? Yo también me he sentido así como pavo real. ¡Ay, primer lugar! ¡Qué bueno! Eso es bueno, pero no es todo. ¿O sí? No. Que tomen buenas decisiones en su vida. Que hagan las cosas con sabiduría. Que formen buenas familias. Que formen buenos matrimonios. Que mis nietos, ahorita ni quiero pensar en eso, pero lo tengo que decir, ¿eh? Que mis nietos puedan crecer en un hogar donde papá y mamá les aman con todo su corazón, les enseñan a amar a Dios, les enseñan a ser rectos delante de Dios, les enseñan la palabra de Dios y tienen un hogar magnífico para Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Y no va a ser en las lomas de Chapultepec en una casa blanca, eso no importa. Puede ser en el Infonavit, aquí en donde sea, ¿verdad? Para no ofender a nadie. Puede ser en un edificio, pero un hogar magnífico. ¿Amén? Amén. Para la gloria de Dios. Y Dios se bendice aún en lo material también, la verdad. ¿Qué estás haciendo? Número 2. Seamos personas que transmiten la visión. Seamos personas que transmiten la visión de realizar cosas magníficas. Seamos personas que transmiten la visión. Primero de Crónicas 22, del 6 al 10. ¿Estamos? Vean su Biblia, por favor, no me escuchen a mí. Vean su Biblia. Llamó entonces David ¿a quién? Interesante, mira. Llamó David a Salomón, su hijo.
¿Y qué hizo? Le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y ve lo que le dijo. Y le dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón, ¿quién está hablando? David. En mi corazón tuve que edificar templo. Qué interesante. Es una visión de un padre que está llegando a la última etapa de su vida, que sabe que no va a tener muchos años. Mira, yo lo he pensado. No creas. Bueno, no estoy tan grande, pero yo he hecho cuentas y digo, bueno, si el Señor no viene antes también, ¿verdad? Digo, ¿cuántos años me quedan en el ministerio? Y ya, y ya, estaba hablando alrededor de 13, ¿verdad? Así con ánimo, 15 tal vez, ahí a los 65, 70, que todavía puedo aprender. Bueno, algunos dan más, ¿no? Pero no es mucho. 15 años no es mucho. Y yo pienso, ¿qué estoy haciendo para Dios? ¿En quién estoy invirtiendo mi vida? ¿A quién estoy ayudando? La verdad es que David en esa etapa llamó a Salomón y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar el templo al nombre de Jehová mi Dios. Y le transmite la visión. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre. Dios le dijo: tú has derramado mucha sangre, has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre y en la tierra delante de mí. Es decir, mira, David, qué buena tu intención, pero el templo es algo muy santo. Y tú has derramado mucha sangre. Tu ministerio fue otro. Edificar el templo no va a ser tu ministerio. Eso lo va a hacer tu hijo. He aquí, versículo 9: te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz en todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel. Verso 10: él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para... ¿Sabes qué está haciendo David, hermano? Algo muy importante. Los que somos papás o mamás, cuando digo papás hablo de mamás y papás, ¿verdad? Los que somos padres, ¿qué está haciendo David? Está tomando su visión, está sacando de su corazón su sueño. ¿Me explico? Su sueño, su anhelo, su deseo de hacer cosas magníficas para Dios. Está tomando ese anhelo, está abriendo su corazón, está tomando su anhelo y lo está transmitiendo. ¿A quién? A sus hijos. Aquí está mi hijo, ¿verdad? Por eso lo enseño. Le está transmitiendo. ¿Me explico? Está transmitiendo. ¿Cómo se logra eso, hermanos? David le está diciendo: tú eres, Salomón, tú eres muy especial. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes para tu vida. ¿Me explico, hermanos? Transmitir. ¿Cómo vamos a poder tener hogares firmes si nosotros no transmitimos a nuestros hijos? Dios quiere cosas grandes para tu vida. Dios quiere usarte grandemente. Dios quiere que seas una bendición. Sí, quieres que seas un profesionista o un trabajador o que tengas un oficio precioso, pero Él quiere usarte para cosas eternas. Amén. Para cosas trascendentes. Ve lo que le dice David a su hijo. Ve, primero le dice que tiene un propósito. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Yo le daré paz. Él edificará casa a mi nombre. Dios dijo a David que él no sería el que construiría el templo. El rey estaba consciente de algo que a veces se nos olvida a nosotros. Un día vamos a morir. David lo sabía, y sabía que Dios no le permitiría construir el templo. Entonces, ¿qué hizo David? David transmitió a su hijo Salomón, el sucesor al trono, la visión que él tenía. Esto con el fin de que su hijo la tomara, la hiciera suya y realizara el proyecto que David tenía. Qué importante, hermanos, escuchen esto y está ahí en la pantalla. Qué importante es transmitir a nuestros hijos la visión y la convicción de hacer grandes cosas para Dios. Este es el meollo del asunto. Y no estoy hablando solo de hijos de sangre.
A tus hijos espirituales también, amén. Amén. A tus discípulos, a los que tú has ganado para Cristo. Tal vez algunos son muy jóvenes aquí, no tienen hijos, todavía los van a tener, o Dios no te dio esa bendición, pero tú puedes tener muchos hijos espirituales, amén. Y tú puedes influir a personas más jóvenes para que tengan la misma visión por Dios que tú tienes. El mismo amor que tú tienes por Dios, puedes transmitirlo. La pasión que tienes por el Señor, puedes transmitirlo. El hecho de que viven una vida recta para Dios, puedes transmitirlo. Hijo, vive para Dios. Dios paga bien, hijo. Dios es lo mejor que puedes hacer, hijo. Dios de veras te ama, tiene un propósito para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Tú no te imaginas ni siquiera las cosas preciosas que Dios puede hacer con tu vida. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hijo, Dios te ama tanto. No te imaginas, hijo o hija, las cosas preciosas que Dios tiene para ti. No sabes lo grande, los planes grandes que Dios tiene para tu vida. Tenemos que transmitir, hermanos, amén. Amén. Transmitir. Los padres tenemos que transmitir la visión de Dios a nuestros hijos, el amor a Dios, el respeto a la palabra de Dios. Salmo 78, 5 al 7, léanlo conmigo, está ahí en la pantalla, bien fuerte, dice así la palabra de Dios. Dice, Él estableció testimonio en Jacob Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la Biblia, las Sagradas Escrituras, la cual mandó a quién, a nuestros padres, que la notificasen a sus hijos, para que lo sepan, la generación venidera. ¡Qué bendición! Y si tú eres joven o señorita o ya están a punto de casarse, qué bendición poder captar esto y decir, yo voy a tener un hogar magnífico. ¿Amén, hermanos? Amén. Voy a hacer las cosas bien delante de ellos. Y los hijos que Dios me dé, yo voy a transmitirles ese deseo. Y los que ya tenemos hijos, pues ni duda cabe que tenemos que tomar decisiones. El rey quiso que su hijo lograra cosas que él no iba a poder lograr. Él no iba a poder lograr ciertas cosas, pero su hijo sí. Debemos de tener esa visión, hermanos, para la vida de nuestros hijos. Debemos ver las cosas como Dios las ve respecto a nuestros hijos y a nuestros hijos espirituales también. Cuando vemos un nuevo creyente, son preciosos los nuevos creyentes. Gracias a Dios porque en la iglesia tenemos muchos nuevos creyentes. Gracias a Dios por su vida, son preciosos. Dios no los ve como los vemos nosotros. Dios los ve con un potencial tremendo. Dios te llamó a la salvación, te trajo a esta iglesia, estás aprendiendo la palabra de Dios porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. ¿Amén? Amén. Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida. Y a lo mejor nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Pero deberíamos todos aprender a ver las cosas como Dios las ve. Dios no ve lo que somos, Dios ve lo que podemos llegar a ser. Debemos transmitirles la visión a nuestros hijos de todo lo que ellos pueden llegar a hacer. Debemos dar los pasos para preparar el camino de nuestros hijos para que encuentren y cumplan el llamado de Dios en sus vidas. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo te animo a considerar esto, por favor, a edificar un hogar magnífico, un hogar sobre la roca, a planear, a proyectar, a preparar, a invertir, a trabajar, a dedicar todo lo que eres, a que por lo menos tu hogar sea un hogar magnífico. ¿Amén? Amén. Ahora, si podemos ser de bendición para otros, qué grande sería. ¿Amén, hermanos? Para este país que tanto necesita de ejemplos de buenos hogares cristianos. Yo quisiera animarles a edificar. David transmitió a su hijo Salomón la visión de realizar cosas magníficas para Dios. Ve lo que le dice, ¿verdad? Has de edificar a Jehová una casa que sea magnífica por excelencia,
para renombre, versículo 5, para renombre y honra de todas las tierras. ¿Saben lo que le decimos a veces a nuestros hijos? Mira, Salomón tenía más o menos, no estamos seguros, los comentaristas no están seguros, pero más o menos era entre 14 años y 25 años. O sea, era muy joven. ¿Sí me explico? El 25 todavía es jovencito, aunque algunos ya piensan que se les fue el último tren a Londres, pero no, muy jovencitos todavía, 25, entre 14 y 25 son jóvenes, ¿verdad? Pero ¿sabes a veces que cómo vemos a los jóvenes? A veces los papás, ninguno de los que está aquí, pero papás de fuera, de otros lados, ven a sus hijos, eres un holgazán, así no lograrás nada en la vida, eres flojo como tu padre, ¿verdad? Eres un flojo como tu padre, vas a ser el mismo bueno para nada que es tu padre. Y así animamos a nuestros hijos. Así los animamos, ¿no? O desde chiquitos, síguete portando mal y te voy a regalar con el basurero. Vale tanto el niño que le vas a regalar con el basurero. Y así animamos. Ese es el ánimo que le damos nosotros a nuestros hijos. Interesante, ¿verdad? Interesante. Eres un bueno para nada, te parece a tu padre. Si sigues de burro, lo único que vas a hacer en esta vida es rebuznar. Es lo único. No vas a hacer nada. Y así animamos a nuestros hijos. Vas a ser un vago, fracasado, bueno para nada, igual que tus tíos. Así los animamos. Así de floja e inútil. Ningún muchacho se va a fijar en ti, ¿verdad? Nadie se va a querer casar contigo. Y aparte media fea, ¿no? O sea, así animamos a nuestros hijos. Así los animamos, ¿no? Fodongos, buenos para nada, eres un inútil, te pareces a mi suegra. Mi suegra, ya me llevo poniendo a mi suegra, así que no son ilustraciones nada más. Entonces, el asunto es, ¿qué le transmites a tus hijos? ¿Me explico, hermanos? ¿Qué le transmites? ¿El amor a Dios? ¿El respeto a Dios? ¿El edificar cosas magníficas para Dios? ¿O le estamos transmitiendo, eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un fracasado, no, eres un burro de dos patas, ¿verdad? No sirves para nada. ¿Me explico? Y ese burro de dos patas va a crecer y va a ser un burro de dos patas, ¿no? Porque se lo dijimos, y lo único que va a hacer es rebuznar. Es lo único que va a hacer. Porque no tuvimos la visión, ¿me explico, hermanos? No tuvimos la visión. A lo mejor no la tuvieron conmigo, pero yo soy cristiano, amén. En Dios haremos proezas. En Dios queremos edificar algo magnífico. Entonces yo voy a invertir todo lo que soy, todo lo que tengo, para que mis hijas puedan hacer cosas grandes para Dios. Amén, hermanos. Es lo que Dios quiere. A veces los papás dañamos con nuestras palabras y con nuestras acciones a nuestros hijos, en lugar de transmitirles la visión de hacer cosas magníficas. Los estigmatizamos con palabras negativas, les llevamos